En las hermosas colinas de Ruanda, por donde hoy corren estos niños saludándonos, fueron asesinadas entre abril y julio de 1994 casi 1 millón de personas. La jueza Inés Weinberg de Roca cambió la cotidianeidad de su vida en Buenos Aires por el desafío de juzgar el genocidio de Ruanda. Llegué a África el 23 de mayo de 2003 para comenzar mi tarea como juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. No dudé en ningún momento aceptar el trabajo, pero la primera semana fue difícil. Al llegar a Arusha empecé a desempacar y a la media hora, a la hora, escucho unos golpes en la puerta y unas voces que me dicen: somos de seguridad del tribunal, usted no se puede quedar en este hotel, tiene que mudarse a otro hotel. Como yo recién llegaba, no conocía a nadie como para cerciorarme de que realmente fueran de seguridad. En nuestro primer encuentro con Inés, supimos que ella es la única representante latinoamericana en esta Corte Penal Internacional. El tribunal funciona actualmente en la ciudad de Arusha, en Tanzania, y fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a fines de 1994 con el objetivo de juzgar a criminales de lesa humanidad. A través de este tribunal, la comunidad internacional ha intentado reparar su silencio y su ausencia durante los sangrientos meses del genocidio. Inés nos relata el comienzo de la masacre. El 6 de abril de 1994 volvía de Tanzania el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, junto con el presidente de Burundi y una pequeña comitiva. Estaban por entrar en vigencia los acuerdos de Arusha que cambiaban el sistema político de Ruanda del partido único al multipartidismo con mayor representación de distintos sectores de la población. De regreso a Kigali desde Arusha, el avión del presidente ruandés fue derribado. Cayó en el jardín del Palacio Presidencial. Varios miembros del núcleo más duro del partido gobernante habrían elaborado esa misma noche una lista de personas a ser asesinadas. Y al día siguiente se desata el genocidio. África, y sobre todo la zona de los Grandes Lagos, se sintió realmente conmovidos por esta tragedia. Una tragedia sin precedentes, por lo menos desde la época de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, y con enormes pérdidas humanas, y lo que vino después, que fueron las consecuencias en miseria, enfermedades, hambre, etc. Entrar en contacto con esta historia fue asomarse a un mundo de violencia brutal. Una nación devastada por la guerra que quedó a merced de un odio visceral. Me impactó mucho el rol de la mujer en la guerra y en el genocidio. Al dolor producido por la guerra se agregaba el sufrimiento vinculado con el género. Y la utilización de la violencia sexual contra las mujeres fue una herramienta de humillación y sometimiento. Hoy en Ruanda se pronuncia una palabra inexistente en su lengua nativa hasta 1994, Ifembabuoko, que significa genocidio. Inés tenía previsto realizar su primera visita oficial a Ruanda. Podíamos viajar con el convoy de Naciones Unidas al interior del país, acompañar a Inés en su recorrido en busca de pruebas, aproximarnos con ella al corazón de las tinieblas.
Armamos 2 equipos de trabajo y repetimos la ruta que años atrás hiciera Inés. Buenos Aires, San Pablo, Ámsterdam, Nairobi. Luego de 48 horas de viaje, llegamos a la capital de Kenia, donde nos recibió Daniel Chuguru, embajador argentino para la región. En Ruanda murieron, según los datos, 800.000, 1 millón de personas. Un 10% de la población. Murieron en 100 días. Mataban 10.000 personas por día. A machetazos, o a palazos, o con lo que podían. Yo creo que tiene que haber un fenómeno en algún momento de locura colectiva, más allá de la preparación y más allá de la cultura. Es decir, lo que sí es cierto es que los odios tribales en algunos casos han sido inducidos por las potencias colonizadoras. Con lo cual siempre queda el resabio del odio que fue inducido. En el caso de Ruanda, la población tutsi es la población minoritaria. En su momento fueron los más cercanos a la potencia colonial, que fue quien volvió a usar en Ruanda el tema de tutsis y hutus. Que era un tema que inclusive para muchas familias ruandesas desconocían que era ser hutus o tutsis. Es difícil de aprender y de entender que personas que estuvieron conviviendo como vecinos, como amigos, de repente un día puedan matarse unos a otros, porque no es con un uniforme, un estado de guerra declarado, sino que básicamente las matanzas fueron con machetes, con una manera muy, muy cruel. O sea, salir a matar a personas que se encuentran en la calle es algo tan distinto y tan difícil de entender que yo no sé, no puedo dar una explicación. En Nairobi conocimos a Susan Line, periodista de AP que estuvo en Ruanda durante el genocidio. Fuera de cámara nos dijo algo revelador. La masacre de Ruanda fue una experiencia extravagante. Los ruandeses no vivieron la masacre como un acto criminal, sino como un acto de supervivencia. Se mataron por la tierra. La primera versión de los hechos hablaba de una guerra tribal, de un exterminio étnico. Sin embargo, algunos datos nos hicieron reflexionar. El territorio de Ruanda es de alrededor de 26.000 kilómetros cuadrados, apenas un poco más grande que la provincia argentina de Tucumán. En ese territorio viven más de 9 millones de personas, con una densidad poblacional de 343 habitantes por kilómetro cuadrado. En Tucumán, la densidad de población es 5 veces menor. Comprendimos que la tierra, su posesión, es vital en Ruanda, y bien podría haber sido otra causa de la masacre. Siguiendo el camino de Inés, partimos de Kenia hacia Tanzania, cruzando la frontera entre ambos países por el paso de Namanga. Hicimos el trayecto en bus, en 8 horas de viaje, empezando a atisbar la belleza de la sabana africana. Colores, vegetación, animales, enormes extensiones de tierra. Un camino destrozado que parecía no tener fin. Al llegar a Arusha, nos dirigimos al tribunal, donde Inés presidía una audiencia. Please be seated. Good morning, everyone. Mr. Constant, can you please read the case? Thank you, Madam President. La Corte Internacional, con su edificio fuertemente custodiado y con el ir y venir de jueces y funcionarios de diversas nacionalidades y culturas, se destaca en la inmensidad africana. Al terminar, acompañamos a Inés a su casa y conocimos un poco más de su vida cotidiana en África. ¿Cómo transcurre un día tuyo aquí? Es muy solitario, entonces uno se acostumbra a una vida más tranquila de alguna manera, a ser más paciente, todo lleva más tiempo. Me levanto a las 6 de la mañana porque acá uno hace más la vida
del Sol, después el primer café con el noticiero de la televisión alemana. Las audiencias empiezan a las 9 de la mañana hasta la 1, después hay un receso de 1 a 2 y media y seguimos de 2 y media a 5 y media, 6 de la tarde en audiencia. Después siempre hay alguna otra cosa que resolver, así que el día se pasa realmente trabajando. ¿Por qué te atrajo el derecho humanitario? Yo no lo sé, Sir. Sé que vos lo buscás en mis orígenes y en mi familia que tuvo que huir de la Alemania nazi. Yo no sé si tiene algo que ver, si eso crea mayor sensibilidad o no. Realmente no lo sé. Pero vos en algún momento dijiste, bueno, este es un momento de mi vida en el que estoy madura para juzgar para la historia, porque uno tiene la impresión de que estos tribunales están más lejos de la justicia común, digamos, la que hace un tribunal civil, que de una justicia para la historia, básicamente. Sobre todo ¿no? tantos años después de los hechos. En Sí. la justicia, tanto civil como contencioso administrativo en Buenos Aires, yo tenía la sensación de estar ayudando a gente concreta a mejorar su vida diaria. Acá no tenés esa sensación, porque los hechos ya ocurrieron y creo que es más tratar de tener un buen relato de lo acontecido para, así como dijiste vos, para los libros de historia. El Tribunal para los Crímenes de Ruanda reúne a jueces de distintas partes del mundo que buscan aportar una mirada multicultural al proceso de justicia. We never had any mechanism to try people who committed these very serious crimes. And people in Argentina know that the best. If it wasn't for civil society, ordinary people calling for justice, we wouldn't have had trials in Argentina and you wouldn't have had a tribunal for Rwanda. So the first thing is, this is something new to have a criminal prosecution of the most serious perpetrators. We as a country were concerned, but the international community was also concerned. So the international community thought the solution for us was to put in place the ICTR. So genocide is no longer a crime for Rwandans and in Rwanda. The world, the international community recognized genocide as an international crime, punishable under international law. We are making a contribution. We are establishing the facts in an objective and careful way, thereby contributing to establishing the truth of what happened in 1994. In addition, we are applying the law in a scrupulous way, in conformity with the highest standards of justice. So, with other words, establishing the truth through fair trials is in itself an important contribution to reconciliation in a country. But I do have criticisms about the ICTR, very many. I don't like their speed at all. I don't like 33 cases in 13 years. That's not acceptable. I don't like the way they use money. I think they swim into a lot of money that can be used more usefully. And initially I did not like their heartlessness. You know, they used to act so recklessly, so heartlessly. En un principio fue Ruanda quien solicitó la creación del Tribunal Internacional. Luego cambió de opinión. A esta altura, en 2007, lo que Ruanda quiere es que cerremos y le transferamos los casos para juzgarlos ellos. So in Rwanda, you have the international court, you have national prosecutions, and you have Gacaca, their own village justice system. In Rwanda, we thought we could try the classical courts.
But we were dealing with hundreds and hundreds of thousands of cases in the country. Very complicated cases of genocide, crimes against humanity, massive rape everywhere, used as an instrument of genocide. And so it became very difficult for our ordinary courts to handle. Too many cases, very few judges, very few prosecutors, very few investigators, and very limited resources to do that. So after examining our situation, our people decided that the best way to sort out genocide is to go back to our roots, to our culture. That's how Gacaca was introduced. Because Gacaca is an old Rwandan judicial system that existed before the colonialists. It retained the principal aspects of the Rwandan justice before colonial time. The guilty is punished, the victim is rehabilitated, but the two are brought together again and they are reconciled. That is the history of Gacaca. Gacaca means it's a raw grass. Huh? You sit on the grass, in the open, under the tree, public, because Gacaca is an open public, open grass. Discuss issues and find solutions. The tribunal for Rwanda can continue and finish his task, but although that the national authorities, the criminal national authorities, must be able to continue to conduct investigation and trials against the suspects, perpetrators. La experiencia de enfrentarse al horror de los hechos ocurridos en 1994 ha dejado huellas profundas en los miembros del tribunal. The most difficult things at that time was not to deal with the emotion, but to deal with the reality of the investigations. The events took place in '94, and we were there in '96, 2 years after. You know, in any country, when there is a crime, the police or the investigator are there immediately, right after the events, to start investigating, because everything is, smoking. But we went to Kigali 2 years after to start the investigations. So we were dealing with the trauma, not the reality of the crime. You understand what I'm saying? And now you're talking to people and try to have them remember what happened 2 years ago. It was not sometimes easy. And it's just like digging in a wound, because you're putting on surface things they were supposed to forget or they wanted to forget. Now you put it back together. I found that when I went to Rwanda, it affected me deeply, because I found that every single person that I spoke to had a story, a very deep and intense story. And you really feel the depth of the tragedy when you're there and you meet the people and you see the level of poverty and you see all the different factors which might have come into play during the war and during the genocide. And I confess that I think these are nice individuals. But of course, there came a time when they were not nice, and some of them were proved now to have blood on their hands. I'm thinking of Mika Muhimana, for example, who is almost like Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs. When Mika Muhimana arrived at the hill for another day's worth of cutting, he was seen by someone hiding in a bush 20 meters away. There was a witness. And he saw Paskazi was caught in the bushes and brought down from the hill. Paskazi, Muka,
the mirror shown by the evidence to have been affected by using a machete to cut her from her breasts to her genitals. When the judgment was given by the judge from Pakistan, she was having great difficulty controlling her For voice. the foregoing reasons. But I was watching with some other judges who were not in that case, watching from a video in the judge's lounge. Sentences you, Mika Mohammed. And I noticed that I could hear a sniffling noise. I looked around, and the judges who were with me were all crying. The rape is also the crime that has my particular attention because difficult to prove, because in the Rwandan culture, a person who has testified to be victim of rape is excluded from the family, from the society, is banned, is someone who is guilty of something, someone who cannot organize her or life normally, cannot have a family normally. And so this person, if they decide to come and testify, has to take a very courageous decision and has to consider all these risks and consequences. But sometimes it's involving a decision at level of also not only professional but as human being, because what is in the balance, what is the best to ensure that this crime will be prosecuted properly or to leave the victim living her life. This is a decision, heavy decision. Mr. Witness, you're aware that if you testify under your own name, everybody will know that you testified here today. Je le sens bien. Moi, j'habite dans la préfecture de Gisenyi, commune Gichiye. Las historias a medida que pasa el tiempo van teniendo como un impacto mayor. Creo que en un primer momento las miré más como espectadora y a medida que pasa el tiempo van siendo más parte de mi personalidad. Ya no como juez que tiene que resolver el caso, sino como algo que he vivido a través de otras personas y que se ha incorporado a mi forma de ser. Creo que ninguno de nosotros vuelve a ser la misma persona que llegó años atrás al tribunal. Cambia todo, cambia la manera de ver el mundo y cambia también lo que uno considera que es imprescindible para poder vivir. Simón Bikindi es uno de los acusados del tribunal. Les enfants, les innocents, les enfants. Les enfants, le monde de demain, les enfants. Les enfants n'aiment pas la guerre, et la guerre, elle n'aime pas les enfants. Avant de la leur dire légitime, songez aux enfants qu'elle les décime, aux orphelins qu'elle produit et aux bambins qu'elle les rend sauvages en les rendant précocement militaires. I'm representing a man called Bikindi Simon, and he is a musician, and he is accused of having composed songs, the words of which are said by the prosecution to have incited hatred against the Tutsi population. In addition to the allegation in relation to his songs, he's also accused of going to various locations within a prefecture within Rwanda and ordering
the killing of certain Tutsi individuals. Those are the charges against Mr. Bikindi. Bikindi fue un importante músico popular cuyas canciones tuvieron enorme éxito en la década del 90. Su música sonaba todo el día por la radio, que era el medio de difusión más importante del país, y cuya función principal era llevar a la población mensajes de temor y odio hacia los tutsis, a quienes se llamaba cucarachas. En sus canciones, Bikindi se dirigía a sus hermanos hutus y los instigaba a detener a los tutsis utilizando todos los medios que fueran necesarios. En una cultura de profunda tradición oral como la ruandesa, el impacto de las canciones, permanentemente transmitidas por la radio, se tradujo en una importante penetración de esas ideas en la sociedad. Iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi niyo zijagata igihugu cyacu. Je pense que ce que je changerais peut-être c'est le comportement et surtout la manière de chanter. Parce que je me dis que si j'avais une occasion, la première occasion qui s'offrirait, c'est de m'asseoir et d'écrire des chansons chargées de leçons pour que les gens apprennent à aimer. À ne pas le mal de la guerre. Je serai vraiment le porteur de la parole. Je porterai le message de cesser la guerre. En 1993, Bikindi compuso una canción emblemática que tiene dos títulos: El despertar o Yo odio a los hutus moderados. Según palabras del propio Bikindi, su canción nunca tuvo dos nombres, sino solo El despertar. Y han sido las traducciones del Kinyarwanda al inglés y al francés las que han traicionado y modificado el sentido original de sus canciones. En su juicio, Bikindi ha dicho que cuando compuso El despertar, quiso sensibilizar a la población ruandesa en general y a la masa campesina en particular para que se levantara como un solo hombre en defensa de su tierra. Fue esa masa popular la que participó activamente en las matanzas de 1994. Abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebuchinganda wa Butete muri Kidaho Lawrence n'umugore wa Kenyeri ku bisomera rwije konseye wa Butete nakorana n'inkotanyi ntaguma inkotanyi ifite akabare kuri komine Kidaho n'abasore bo muri Kidaho Inés juzga otro caso muy complejo y de amplias implicancias políticas. Se trata de las acusaciones contra Protais Zigiranyirazo, conocido como Mr. Z, cuñado del presidente Hutu asesinado en 1994. Chamber 3 of the International Criminal Tribunal for Rwanda, composed of Judge Weinberg de Roca presiding, for the continuation of the trial in the matter of the prosecutor versus Protais Zigiranyirazo, case number ICTR-2001-73-T. Thank you. Good morning, Mr. Zigiranyirazo. Bonjour, Madame le Président. Bonjour, honorable juge. Je vous remercie beaucoup. Mr. Z está acusado de haber indicado cortes en calles y carreteras para impedir la huida de tutsis y de haberlos asesinado en varias de sus residencias. La acusación es que como hermano mayor de la viuda fue la mente detrás de la organización del genocidio. En su defensa, Mr. Z declara que eso es imposible, ya que en los días inmediatamente posteriores al atentado, él se encontraba con la familia del presidente
intentando escapar de Ruanda para llevar el cuerpo de Habyarimana a un país donde se le pudiera dar un entierro digno de su cargo. Él era un hombre un poco importante, aunque estaba fuera del país de 89 hasta 93. Estaba fuera del país. Dicen que él controlaba todo el país. ¿Ok? En 2001, él se fue con falsa identidad para vivir con su mujer en Francia. Lo arrestaron en Bruselas. Y después comenzaron a inventar pruebas. Casi todos los testigos hicieron deposiciones después de 2001. Ahora está diciendo, él estaba acá, él estaba el líder y él estaba responsable. No es lógico. Aujourd'hui, je pense que les avocats de mon oncle font un travail formidable et ils ont réussi, j'espère qu'ils réussiront à prouver que mon oncle est totalement innocent de ce dont on l'accuse, parce que moi-même, personnellement, j'ai été témoigné à Arusha et j'ai été un témoin d'alibi, parce que les dates qu'on lui prêtait pour avoir organisé des massacres en disant à telle date il était à tel endroit pour faire tuer les gens, ces dates-là, par exemple, il était avec nous à notre résidence de Kanombe. Para poder comprobar in situ las referencias que ha dado la defensa de Sigiran Girasso, la Corte en pleno viaja de Arusha a Ruanda para un recorrido por gran parte del país siguiendo las huellas de la supuesta huida de Mr. Z con el cuerpo del presidente. En un vuelo especial de la ONU que parte desde Kilimanjaro, acompañamos a Inés en lo que será su primera visita oficial a Ruanda. Kigali es una ciudad impecable y silenciosa, corazón de un país bellísimo, pero sumido en la pobreza, y tanto en ella como en toda Ruanda persiste la memoria del genocidio. Nadie que tenga más de 14 años ha podido olvidar aún los terribles acontecimientos de 1994. Your Honours, ladies and gentlemen, the situation in Kigali, as we know, is very stable at the moment, but we are going to be doing a lot of travelling. That means that we have to take some precautionary measures. Now, for the judges in particular, as you're travelling in the vehicle on your own, can I ask you at all times to keep the windows wound up and the driver will keep the door locked at all times. Don't get out of the vehicle until you see myself, Mukia or Diallo by the side of the vehicle to help you exit the vehicle. Other than that, everything else should go fine. El recorrido de los miembros del tribunal por el caso de Mr. Z nos lleva a lugares claves de la historia. Comienza en el hotel de Mille Collines, célebre por haber sido refugio para cientos de Tutsis y Hutus moderados en las primeras semanas de las masacres. Estas inspecciones oculares son importantes sobre todo para jueces que no somos del lugar. Pedimos antes de la inspección que nos averigüen el estado actual de los mismos lugares, si hubo modificaciones o no. Visitamos el Palacio de Kanombe, residencia del presidente Habyarimana, que se ha conservado cerrado y prácticamente sin cambios desde que su avión se estrellara en los jardines y comenzara el genocidio. I can't say this is where. No. Lo interesante es que la estructura está intacta, inclusive los muebles que nosotros vimos en la foto del día del velatorio de Habyarimana y los otros que murieron al estrellarse el avión. Cuando vemos las fotos y vemos ahora los muebles son los mismos, hay muy poca diferencia. Y ver cómo efectivamente el avión cae dentro del terreno de la misma residencia presidencial. De ahí fuimos al campo militar donde habría estado en la morgue el cadáver del presidente hasta que inician esta caravana pasando por, con este largo recorrido por la frontera de Burundi, después subiendo a Gitarama, a la fábrica de té donde hacen noche y de ahí vienen hacia el norte.
En este recorrido, el convoy observa y analiza las pruebas presentadas por Defensa y Fiscalía. Las finalidades son dos. Uno, comprender la prueba y los testimonios de los testigos que han declarado en el caso. Por otro lado, para los que no somos de acá, es muy importante ver el lugar, porque tenemos juicios, sino sumamente en abstracto, en un país al que no hemos venido. Sabemos que el convoy de las Naciones Unidas llama la atención en poblados rurales casi completamente aislados. El despliegue de seguridad, de vehículos, el traslado de los musungus, como llaman a los blancos, marca una diferencia en su vida diaria. Cada día viajamos 12 horas por carreteras destrozadas o por huellas apenas marcadas. El paisaje nos apabulla con su belleza y también nos sorprende ver cómo en pocos segundos, lugares que parecían desiertos se convierten en un hervidero de personas contemplando nuestro paso. Desde las 1000 colinas ruandesas se acercan a nosotros miles de personas. Llegamos por el sur a la frontera con Burundi y por el oeste hasta el lago Kivu, frontera con el Congo, en la zona de los Grandes Lagos. La región es aún hoy azotada por continuas guerras locales. En cada pueblo que pasamos vemos un memorial del genocidio. En todas las regiones que recorremos ha habido matanzas grupales, asesinatos de niños, violaciones sistemáticas. Todo ese dolor está allí, conviviendo con la labor cotidiana de los campos. Well, genocide has changed things in a very visible way. Because even though there has always been mistrust based on ethnicity, because of a long history that created stereotypes and prejudices between the two major ethnic groups, Hutus and Tutsis, it became even worse after the genocide, because people don't have any choice, they live together. But after the genocide, they don't necessarily trust each other. So people, especially in the countryside, if it were not for the police, which is very powerful here and very efficient, would feel threatened by another group. So there's this climate of fear as well. Myself, I would never spend a night in the countryside. It has created a gap, both between the ethnic groups and how people used to feel. I mean, to feel they would go freely anywhere and see friends and do everything. So it has changed now. Well, the country has been in the process. Reconciliation is a continuous process. It does not end. And I cannot say that total reconciliation has been achieved.
La percepción de alguien que no está viviendo en el lugar es de una gran desconfianza con el vecino. O sea, no fue hace tanto que todo esto ocurrió, eran los vecinos que se mataban entre ellos. ese bafataga famiye uko umuntu yahungaga na famiye ye bahitaga muri iyo tuwarete. Hari abo tuva indi mwari n'abo muri famiye yacu, naho nashatse naho hose harashize, ubwo ahubwo twaje kuza inanga hano twari tubafite famiye, naho dusanga barapfuye usibye ko harimo babiri tubasanze bari bahari, ubundi hano hari imiryango yacu. Ubundi rero ahangaha mubona mugeze hari kiliziya paruwasi ya Nyamata, yari gaturike. Ubwo rero muri jenoside abatutsi nyine ba hano abenshi muri bo nibo bayisengeragamo, baraje rero bayihungiramo hano bajyamo. Sinzi niba wabanza ukabasobanurira. Interahamwe rero zo zicishaga ibikoresho bya kinyarwanda nyine bya gakondo, impiri, imipanga, amacumu n'udushoka. Nibyo binjiranye rero abantu baraha barabicisha. Ibyo byose rero ni za ekara z'amagrenade murabibona no ku mabati hose. Ubwo rero turinjira dukomeze na hano imbere. Naha hose n'agakumba rero kari agashambure ka padiri, murabona ko bagiyemo ari benshi nabwo barikingirana. Rero urabona ko babomoye urugi babasangamo kubica. Kabaga ari igitambaro cyera, ariko bamaze kwica imyambaro iryamye aha, murabona uko cyahindanyije, ni amaraso yakigendanyije kuri iyi. Aha ngaha murahabona amaraso kujyana kugeza hirya hariya kuri uru rukuta. Nagaragara hano urayabereka. Aha rero bafataga uduhinja nyine basanze twonka imirambo ya ba nyina bagafata ubuguru bagakubita kuri uru rukuta. Iyo shusho nayo barayasanga n'umututsikazi barasa. Hariya kuri kariya gakuta hari kuri taje nakora mubona ko abantu bikingaga hariya naho bakabashota amazi. Rero ntabwo igisengerwamo ahubwo habaye memoriale nyine yabayiguyemo ko turinjiramo muri iyo kave yubatswemo nyuma. Dusura abantu barimo rero turakomeza n'ahandi abandi bayashyinguye. Usibye ariya makeya yenda nka famiye bayishyinguriye ku giti cyabo. Aba ni abantu bagaragaza ibyo bicishijwe, ya magrenade nababwiye nyine interahamwe zateraga, imipanga, amacumu, za ntongano. Murabona mu mitwe yabo abantu bicishijwe ibintu bitandukanye. Ariko buri serikeri iruzuye kubera ari amagufa barayashengutse, dushyiramo buri serikeri tukuzuza. Buri serikeri barimo nk'abantu, murabona mu mitwe yabo abantu bicishijwe ibintu bitandukanye. Hano rero murahabona serikeri mo hano muri kave. Iyi serikeri irimo umudamu bitaga Mukandori. Uyu mudamu baramufashe rero interahamwe ziramuboha amaguru n'amaboko, barangije bamukuranwaho bamuviyora. Barangije kumuviyora rero bafata rero ino murambo ukiri wese ntabwo yigeze ashenguka nk'aya magufa mubona, aracyafite umubiri, igihimba cye cyose usibye umubiri wamuvuyeho na za menshi ze zimuriho. You know, I was born in this country and I grew up here and I've seen this conflict growing. But I've never thought that it would culminate in something this big, this bad. Because somehow you get used to the violence. It becomes a part of daily life. We could hear people being killed. I mean, like somebody was killed today, another person is killed 2 weeks after that. You get used to it. You hear that a grenade was launched and it killed
so-and-so, that somebody was murdered in their house. But then you end up, you don't realize it's something big which is growing. Besides, we had the UN here. We knew nothing very bad would happen when the UN soldiers were here. So somehow there was an illusion of security. So yes, things were bad, but we also had hope that it would improve any minute. Écoutez, moi, ce que je dis et ce que ma famille dit depuis 1994, c'est que ce qui est arrivé au Rwanda est pratiquement une catastrophe qui a touché d'ailleurs l'humanité tout entière. Je n'ai même pas de mots pour le qualifier. Il y en a quelques-uns qui l'ont qualifié de génocide. Moi, je ne suis pas historien pour dire que c'est pratiquement un génocide, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le pays, depuis 1994, vit dans des... Comment dirais-je? C'est comme si les démons se sont réveillés, parce que depuis 1994, les Tutsis voient en les Hutus comme des ennemis, et les Hutus aussi voient les Tutsis comme des ennemis. If you have bad government, that's one. You have bad politics, and then you create mass hysteria, you can get genocide anywhere in the world. So it was possible here in Rwanda because the people who wanted the political power were desperate to use whatever means available. So they used an illiterate population created the fear, raised mass hysteria, created the potential enemies. I don't know if you have those conditions existing anywhere in the world, genocide will happen. What is common everywhere is that you start creating an imaginary enemy. And then you depersonalize them. In Rwanda, they were called cockroaches or snakes or people without tails, or people with tails at the back. So the people are no longer people, human beings like you and me. They are creatures made differently from you. So they act on the mind of illiterate people to create a perception in the mind that what you are dealing with is not a person like you, but a snake, a cockroach, an enemy who has come to finish you off. I lost my family members. My immediate family, I lost my dad, my two brothers, and my sister. How could one explain it? And feelings change day after day, year after year. The way I feel today is not the way I felt back in 1994, right after the genocide. My heart was full of hatred back then, right after the genocide, full of hatred, full of anger. And, my life used to be, there was a sense of aimlessness, like, why do I live? Why did I survive? I got married after genocide, I have children, and, some little things in life that you fortunately learn to experience again give you a sense of hope. Then you managed to forget sometimes. But after the genocide, the whole tragedy was always present. Even when I had something good, I would always
it would always be relative. I say it's not very good because my family is not here. I cried at the night of my wedding. Why? Because my father was no longer there. Because my brothers were not there. Because I had nobody to celebrate with. So like I said, things improve. But it just takes a little something to revive everything and takes you back there. En 900 kilómetros de caminos transitados, hemos visto más de 20 memoriales del genocidio y cruzado cientos de miradas que han quedado grabadas con intensidad en nuestra memoria. La esplendorosa belleza de Ruanda, entrelazada al inimaginable sufrimiento de sus habitantes, nos ha cambiado para siempre. Y no podemos dejar de pensar que lo que aquí pasó puede volver a suceder. Creo que es casual que haya ocurrido en África, como en el caso de la ex Yugoslavia era en Europa y durante el nazismo también fue Europa. No creo que sea una cuestión de continentes o de razas. Creo que es más inherente a la naturaleza humana. Mr. Bikindi, please come up to the witness box. For the reasons stated, and having considered all the evidence presented and the arguments before it, the trial chamber unanimously finds you, Simon Bikindi, guilty for genocide. Please stand up, Mr. Sigiranirasa. For the reasons set out above, the trial chamber finds unanimously that you, Prote Sigiraniraso, are guilty of genocide, guilty of extermination as a crime against humanity. Genocide is, by definition, a crime of the most serious gravity, which affects the very foundations of society and shocks the conscience of humanity.